Y ahora vamos a ir con una entrevista telefónica, ¿no es así, Mariana? Así es, estábamos hablando al principio del programa de qué está pasando entre los empresarios, esta preocupación que hay respecto del resultado que pueda haber en el balotaje. Y para eso tenemos en línea a Juan Ángel Scioli. Él es vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Juan Ángel, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Buenas noches, Mariana, un gusto de charlar con ustedes. Igualmente. Vale aclarar para aquellos que no lo conocen, señor Scioli, que su apellido se escribe distinto al del candidato de Frente para la Victoria y que no tiene, por ende, nada que ver con él. Exactamente, se escribe distinto, así que no puedo ser sospechado de parcialidad. De voto cantado. Así es. Juan, queríamos saber un poco cómo está la situación o cuáles son las preocupaciones que tienen las pymes, que es el sector que representa la CEN, respecto del resultado del balotaje, de si ganara Macri este balotaje, creo que es lo que ustedes están planteando. Sí, bueno, mira, Mariana, el tema es que sobre todo peinamos canas, hemos vivido muchas vicisitudes, sobre todo desde el sector industrial. Hemos vivido la década de los 90, donde la apertura indiscriminada, la desregulación, las privatizaciones y la flexibilización laboral fueron el eje de la política, más allá de el sistema financiero como pivot en todo este proceso. Si uno escucha atentamente lo que fueron diciendo algunos candidatos, Melconian, algunos referentes de Cambiemos, como Melconian, como Broda, como Esper, verdaderamente nos preocupa porque están planteando este tipo de cosas. Es más, ayer Melconian planteó concretamente que no se puede seguir aumentando los salarios y las jubilaciones. Bueno, obviamente para los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, que somos mercado interno dependientes, la pérdida del poder adquisitivo del salario nos retrotrae a justamente los 90, donde sin ningún lugar a dudas se generó lo que se generó, donde perdimos establecimientos, por ende puestos de trabajo, y bueno, lo que creo que todos conocemos, que eclosionó en el 2001. Por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros estamos preocupados verdaderamente que vuelva ese proceso a la Argentina, ¿no? Uh-huh. De hecho, la CEN es la única entidad PYME que forma parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y saben lo que es esto de sentarse a negociar el tema del salario y mantener el consumo interno, ¿no? Sí, algo que ha sucedido en estos últimos años. Sí, efectivamente. Nosotros formamos parte del Consejo del Salario y desde ese lugar hemos trabajado defendiendo el poder adquisitivo del salario, de manera tal que desaparezcan las paritarias, porque el mensaje de Melconian de ayer fue ese, que desaparezcan las paritarias o que desaparezca el Consejo del Salario, atenta directamente contra los intereses de micro, pequeña y mediana empresa. Ya, si se quiere, hasta no visto desde el punto de vista social, que desde por supuesto no me cabe duda que es un aspecto que hay que considerar, pero si lo viéramos hasta egoístamente, nos afecta hasta desde ese lugar, porque cuando no hay salario, no hay ventas, y cuando no hay ventas, los que dependemos del mercado interno, entramos en crisis, ¿no? Scioli, hay otras dos cuestiones a las cuales también se refirieron los economistas que acompañan a Macri en los últimos días y que me parece que atañen bastante al mundo del pequeño y mediano empresario. Por un lado, en esta idea de tratar de instalar la devaluación como un hecho consumado a partir del 11 de diciembre, vienen diciendo que ya
todas las empresas, los empresarios, la economía en general ha ajustado sus precios a un dólar de 16 pesos, por lo tanto, si el 11 de diciembre, cuando ellos dicen que van a levantar el cepo, liberaran el precio del dólar y lo dejaran subir hasta 16 pesos, no ocurriría nada. ¿Cómo analiza usted ese posible escenario? Bueno, en primer lugar, yo lo que fabrico, los insumos y la materia prima que yo estoy comprando, que obviamente las listas de precios están en dólares, puedo mostrar hasta facturas, está facturado al dólar oficial del día donde me hacen la venta. Entonces, la verdad que no sé de dónde sale ese tipo de cosas. Lo que no digo que no ocurra en determinados sectores, porque como en todo, hay de todo, pero en mi caso particular y el de muchos colegas que conozco, sobre todo fabricantes, no nos está pasando eso. En primer lugar, porque las importaciones se pagan al dólar oficial. No sé por qué debería cobrarse el dólar a 15 pesos si hoy está a 9.50 y pico, 9.60, digo, por poner un precio. No tiene ningún sentido, pero yo creo que es para justificar lo que quieren hacer. Y la mejor forma de justificar lo que quieren hacer es decir que ya está hecho. Claro. Y bueno, creo que esa es la primer falacia, la primer mentira. Si eso ocurriera, fíjense ustedes, hay un detalle que hay que tener en cuenta y por eso es que hay que también ir tirando estas mentiras abajo. La inflación bajó, y esto en este año, y esto lo reconocen absolutamente todos. Sí. Hasta los que decían que en la Argentina había inflación del 50, bueno, hoy están reconociendo que la inflación está en el orden del 25%. Sí. ¿Cómo es posible que eso ocurra si el dólar, si se está evaluando hoy a 16 pesos? Sería inimaginable. Es más, si el dólar hoy se estuviera aplicando a 16 pesos, creo que estaríamos en una situación inflacionaria descontrolable. Así que me parece que eso no es así. Eso es tratar de decir lo que vamos a hacer es inocuo porque ya está hecho, y eso es mentira. ¿Y cómo cree que, digamos, y qué puede pasar si se devalúa entonces y se lleva el dólar a unos 15, 16 pesos en diciembre? Si se devalúa, ocurren dos cosas. Una es el deterioro del poder adquisitivo del salario, porque no cabe ninguna duda, y esto lo hemos experimentado en el 2001, inclusive lo hemos experimentado en enero del año pasado, cuando ocurrió la devaluación que el gobierno generó. Así que pérdida del valor adquisitivo del salario. Y el segundo aspecto es que se dispararía de la inflación de una manera que solo se podría controlar con ajustes, que es lo que quieren hacer. Entonces, digo, de cualquier lugar que se lo quiera ver, hasta de otro lugar, un tercer lugar, que es preguntarse a quién beneficia la disparada del dólar. Y beneficia a aquellos que están posicionados fundamentalmente los exportadores, que no por casualidad son multinacionales. Entonces, la verdad que creo que la devaluación, yo creo y estoy totalmente convencido en que el gobierno tiene que seguir con la administración del tipo de cambio o del mercado de cambio, porque si es el mercado el que define el precio del dólar, creo que vamos a entrar en un proceso de crisis que vivimos en los 90 y que eclosionó en el 2001, ¿no? Scioli, este es el escenario que ustedes ven con Macri. Suponiendo que el 10 de diciembre asumiera Scioli, ¿cuáles son los temas pendientes que tienen las pymes? ¿Qué es lo que tienen que resolver si hubiera una continuidad en las políticas actuales de protección del comercio y demás? Y, bueno, tipo de cambio. Nosotros venimos insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de la modificación de 3 leyes fundamentales y que tienen
tienen su origen en la dictadura cívico-militar del 76. Una es la ley de entidades financieras, otra es la ley fiscal y otra es la ley laboral. Creo que estas tres leyes hay que modificarlas, y modificarlas teniendo en cuenta un aspecto muy importante y que tiene que ver con la equidad por la cual se legisla. No puede ser que las leyes igualen a, por ejemplo, por nombrar a alguien, a Paolo Roca y a mí, que es la segmentación, claro. Es una de las mayores inequidades, digamos. La mayor inequidad es legislar igual para desiguales, y ahí hay desigualdades que las leyes tienen que contemplar. Si no se contempla eso, lo que se produce es un proceso inequitativo. Bueno, esto hay que empezar. Ahora, de lo que estamos convencidos es que solo se puede mejorar dentro del proyecto político, claro, dentro del otro proyecto político. No solo esto no se mejoraría, sino que se profundizaría. Hay otra cuestión también mencionada por el otro proyecto político, que es, si Macri gana las elecciones, prometió liberar el comercio, o sea, dejar de que haya restricciones a la entrada. No estoy escuchando. ¿Cómo? Que otra de las cuestiones que prometió Macri, que creo que atañe mucho a las pymes, es el hecho de liberar el comercio exterior y permitir un ingreso irrestricto de importaciones. Bueno, no, eso sería verdaderamente caótico, y creo que el impacto, sobre todo para la micro, pequeña y mediana industria, sería tremenda. Te voy a dar un solo dato para que nos ubiquemos de qué estoy hablando. En la década de los 90 yo fabrico artículos escolares, ¿no? Uno de esos artículos escolares, por ejemplo, las cartucheras, las canoplas que utilizan los chicos en las escuelas. Yo pagaba el metro de cierre, lo que salía una canopla, una cartuchera china puesta en el comercio. Claro. Digo, por ponerte un solo ejemplo, puedo nombrar miles, pero no tiene sentido. Pero digo, ese ejemplo creo que vale, porque no estaba incluido el cartón, no estaba incluida la tela, no estaba incluida la mano de obra, no, solo el cierre valía en Argentina valía exactamente lo mismo que esa cartuchera puesta en un comercio en la República Argentina. De manera tal que yo ese producto lo tuve que desactivar porque era imposible competir. Claro. Digo, por eso es que no queremos volver a ese proceso. Abrir la economía, cosa que no han hecho los países centrales, sino que han seguido un proceso de industrialización muy fuerte. Abrir la economía es terminar con un proceso industrial en la Argentina. Ahora, Scioli, me queda una pregunta más. Ustedes, más allá de hablarlo entre ustedes, dirigentes empresarios, ¿ven la posibilidad de transmitirle esto a sus propios trabajadores? Que cada, digamos, empresario pyme hable esto con su plantilla de empleados. Nosotros lo hacemos, y quienes tenemos muchos años en esto, no solo que lo hacemos, sino que nuestros trabajadores también lo padecieron. Claro. Porque sin ningún lugar a duda ellos vivieron al lado nuestro todo el proceso que se dio. Entonces ellos saben que nosotros no podíamos fabricar lo que venía de China porque era imposible, así que lo han vivido. Pero por otro lado, actualmente nosotros también a nivel institucional, digo, a nivel de gremial empresario, con con organizaciones de trabajadores como la CTA, el MTA, estamos trabajando en esa dirección. ¿Por qué? Porque somos aliados naturales, somos aliados estratégicos. Nosotros somos trabajadores con otras características, pero el trabajador es nuestro aliado estratégico fundamental, y estamos más cerca del trabajador que de los grandes empresarios que están nucleados en AEA y en IDEA.
Así que sin ningún lugar a duda esos son temas que se ven, que se discuten, que se plantean con las contradicciones que lógicamente por la posición que cada uno ocupa ocurre, pero efectivamente se charla. Bueno, Juan Ángel, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches.